Reciban un cordial saludo. A partir de los años 70, se instauró en Latinoamérica un sistema denominado neoliberalismo. Sin embargo, muy poco conocemos sobre este sistema en cuanto a su contenido, definición y prácticas, siendo la más común asociar el neoliberalismo con el libre mercado, desde una postura únicamente económica. ¿Qué es entonces el neoliberalismo? ¿O por qué muchas veces se asocian las crisis sociales, políticas, culturales a este sistema neoliberal? ¿Qué características contiene el neoliberalismo? ¿O por qué se dice que el neoliberalismo incide en la vida de cada una de las personas? Para esta exposición se ha tomado el texto del profesor José Francisco Puello Seucarrás, denominado 8 tesis sobre el neoliberalismo 1973-2013, en donde el objetivo para el autor es hacer un balance sobre el significado político, económico y social histórico sobre qué es y qué significa el neoliberalismo. En ese orden de ideas, la primera tesis considera que el neoliberalismo es la etapa superior del capitalismo. En ese sentido, se deben tener en cuenta dos postulados. El primero, desde una perspectiva de largo plazo o de memoria larga, el neoliberalismo es la última etapa del capitalismo, tanto histórica como cronológicamente conocida, siendo la globalización o expansión de los mercados la que ilustra mejor este punto. En esta etapa superior del capitalismo se observa una mayor pronunciación o exacerbación de las lógicas y contradicciones inherentes a la reproducción y acumulación incesante del capital. Es decir, se experimenta con mayor medida la explotación económica, la dominación política, la opresión social y la alienación ideológica, en todos los niveles y dimensiones que caracterizan esta economía capitalista. Por ello es válida la expresión capitalismo salvaje, porque se trata de la progresiva mercantilización de la vida humana, pero sustancialmente de la deshumanización del hombre dentro del capitalismo. Desde los años de 1970 hasta hoy, el neoliberalismo es por antonomasia la estrategia ofensiva del capital, pero también se constituye como reacción y solución ante las crisis estructural y global del capitalismo tardío. Es decir, no solo se profundizan las contradicciones entre capital y trabajo, con sus consecuentes efectos, sino que también, frente a estas crisis, el neoliberalismo se postula como la solución ante estos temas. Es decir, no solo es causante de las crisis, sino que las soluciones se plantean profundizando las lógicas neoliberales. Y por esta vía se instala un neoliberalismo nuevo. Desde una perspectiva de mediano plazo o de corta duración, el profesor Francisco describe cómo el neoliberalismo es un proceso de actualización del capitalismo de antaño, en el que suceden dos hitos fundamentales. El primero, el nacimiento de la denominada Sociedad Montpellerin, que se considera la institución intelectual y plataforma ideológica desde la cual se difunden con posterioridad el pensamiento y las doctrinas neoliberales, a través de foros, inserción en centros académicos, universidades, centros de investigación, entre otros. Y en segundo lugar, la instauración práctica de la doctrina neoliberal por la vía de la fuerza, principalmente a partir del golpe de Estado llevado a cabo el 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Salvador Allende en Chile. Y desde
esta época se desencadena una oleada de dictaduras cívico-militares en el Cono Sur, en Latinoamérica y el Caribe, bajo el manto del Plan Cóndor, promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Más adelante, las doctrinas neoliberales se afianzan con el denominado Consenso de Washington a finales de los 80 y las políticas de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es la primera tesis del neoliberalismo. La segunda tesis indica que el neoliberalismo es ante todo un proyecto económico político de clase y no solamente un programa de políticas públicas. Significa básicamente que el neoliberalismo no se agota ni se puede equiparar únicamente con el Consenso de Washington ni con el programa de políticas económicas que éste sugiere, sino que al neoliberalismo hay que analizarlo desde un punto de vista mucho más estratégico. Y la estrategia consiste en que es un proyecto político de la clase capitalista, cuyo objetivo es la subordinación absoluta al mercado, que contiene básicamente una iniciativa privada, unas relaciones asimétricas de poder, unos objetivos de dominación, y desde esa lógica se derivan o se instauran al resto de la sociedad las demás políticas sociales, económicas, culturales, ambientales, entre otras. Y todo este andamiaje se envuelve bajo un proceso de acumulación que se lo ha denominado como desarrollo. Entonces, en resumen, se trata de un proyecto político-económico de acumulación de las élites dominantes, las élites económicas dominantes o de esta clase capitalista, quienes instauran al resto de la sociedad las políticas de desarrollo bajo el manto del libre mercado, pero que en últimas es beneficioso únicamente para la acumulación de capital de aquellas élites. La tercera tesis indica que el neoliberalismo es multidimensional y no solo una cuestión de economía pura. Entonces, no se trata de un paquete de medidas exclusivamente económicas, sino que es una fuerza sociopolítica y también una tecnología gubernamental. Entonces, allí miramos cómo este sistema trastoca todo el conjunto de la vida y de la sociedad. El autor encuentra, por ejemplo, 8 situaciones en las cuales este sistema neoliberal ha permeado la vida en su conjunto. Por ejemplo, en el tema económico, comprometida con aspectos financieros, las finanzas públicas, estatales y privadas. En lo energético, con la escasez absoluta y relativa de las fuentes de energía cruciales para el funcionamiento del sistema. En la parte ecológica y socio-medioambiental, de la mano de la explotación y depredación desmedida de los bienes comunales de la naturaleza y sus implicaciones en las ecologías sociales y subjetivas. Por ejemplo, vía la desposesión violenta de territorios. De forma biológica, fruto de las mismas dinámicas de degradación, explotación y polución del planeta, pero que en esta ocasión afectan al cuerpo y la mente humanas en forma de enfermedades crónicas como cáncer, obesidad, diabetes, en el mundo desarrollado, por ejemplo, mientras que en el mundo subdesarrollado las crisis en particular se expresan en desnutrición, hambrunas, entre otros aspectos. Desde el punto de vista alimentario, con el aumento inusitado de los precios del consumo básicos de alimentos, debido a la financiarización de los mismos y también por la sustitución de la producción alimenticia por la producción de agrocombustibles. Desde el punto de vista ideológico y epistémico,
que proyectan los dispositivos de producción de saberes, conocimientos y técnicas. Desde el punto de vista político, principalmente con las crisis de representatividad y alternativas políticas, y desde el punto de vista social, en la sostenida devaluación de las relaciones sociales y los niveles de vida, la profundización de la pobreza, el empobrecimiento de sectores medios, la miseria, la precarización. Igualmente, incidentes sistemáticos de represión, progresiva militarización, incluso bajo dispositivos parainstitucionales, terrorismo de Estado, que atentan contra los criterios mínimos en términos de derechos humanos, bienestar social, entre otros. Entonces, esta tesis con esta tesis nosotros podemos ya definir que este sistema neoliberal no solo son medidas económicas, sino que permean la vida en su totalidad. La cuarta tesis plantea que el neoliberalismo no es una ideología monolítica, sino diversa y compleja. Entonces se sugiere que el neoliberalismo, desde su origen, desde su constitución, es diverso, y por lo tanto se debe hablar de neoliberalismos, es decir, en plural. Por ejemplo, se destacan distintas fuentes por las cuales el neoliberalismo se ha venido instaurando en el mundo. Son varias escuelas que se identifican como los fundamentos ideológicos de este sistema. Encontramos la escuela neoclásica angloamericana, representada por la Escuela de Londres, las generaciones de la Escuela de Chicago. Esta escuela es prácticamente la que se ha venido instaurando con mayor fuerza y se postula como la ortodoxia del neoliberalismo, la corriente dominante y que logró posicionar sus ideas en la mayoría de los estados, principalmente acá en Latinoamérica. La otra escuela es la escuela austríaca o de Viena, especialmente la tercera y cuarta, encabezadas por Mises y Hayek, que se posicionan como las posturas heterodoxas, es decir, son igualmente corrientes neoliberales, pero no son dominantes, sino que de alguna forma se han subordinado o no se las tiene muy presentes para instaurar las ideas neoliberales. La escuela llamada el neoliberalismo alemán o el ordoliberalismo, y también la escuela social de mercado, que defienden una renovación del neoliberalismo clásico, pero postulan un nuevo neoliberalismo, cuya diferencia con la escuela principalmente angloamericana es que postula que el Estado puede ser protagonista dentro del neoliberalismo, a diferencia de las otras donde se plantea un Estado mínimo, que hablaremos un poquito más adelante. Tenemos la síntesis neoclásico-keynesianas y también las síntesis austroamericanas y americano-austríacas. Lo cierto es que más allá de estas diferencias o de estos fundamentos epistémicos, ideológicos del neoliberalismo, hay un punto que es común a todas estas escuelas, que es transversal a todos. Y es que para todos los neoliberales, los problemas de la sociedad, las dinámicas públicas, las tensiones, los conflictos sociales, deben ser considerados unívocamente bajo una óptica individualista del mercado. Entonces vemos que el neoliberalismo o los neoliberalismos que se han instaurado tienen diversas formas de concepción, pero hay un punto que es común a todos, es la sujeción de la vida y de la sociedad al mercado. La quinta tesis, que está muy relacionada a esta diversidad, es que el neoliberalismo debe conjugarse en plural. Y se identifican dos tipos de neoliberalismos. El primero, que es más
digamos, un poco más acorde con la escuela angloamericana, postula una profundización y radicalización de las tesis frente al Estado mínimo. Es decir, un libre mercado sin la intervención del Estado. Más o menos las posturas del dejar hacer y del dejar pasar. Un libre mercado absoluto. Mientras que el segundo tipo, que son las otras escuelas, principalmente la escuela alemana y la escuela austríaca, las cuales se vienen posicionando también en la actualidad, postulan una mayor relevancia del Estado, pero a partir de una regulación. Es decir, que haya una intervención del Estado, pero no desde una economía planificada o dirigida por el Estado, sino que entre a regular los vacíos o las externalidades que este mercado establece en la sociedad. Estamos hablando básicamente de un Estado oportunista. La sexta tesis indica que el neoliberalismo no es estático, sino dinámico y resiliente. Y esto es muy importante entenderlo en el contexto en el que nos situamos hoy a propósito de la crisis de salud pública o incluso las crisis económicas que han sucedido, donde muchos analistas plantean el fin del neoliberalismo o el fin del capitalismo. Pero el tema de la resiliencia, que uno de sus significados es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada. Es decir, el neoliberalismo viene y se reinventa. ¿Y cómo se reinventa? Se modifican algún tipo de programas, algún tipo de políticas, se hacen unas intervenciones estatales, pero no se modifica el núcleo central de este, que es el mercado y la política de desarrollo. Es decir, el libre mercado y el modelo de desarrollo seguirá intacto. Por lo tanto, las crisis han motivado cambios, variantes en las políticas, asociados en distintos espacios, en tiempos, pero lo que se trata en este caso no es del fin del neoliberalismo, sino por el contrario, transitar hacia un nuevo neoliberalismo, en el cual pueda disfrazarse esa crisis ideológica y epistémica, encubriendo su propia naturaleza. Por ejemplo, disfrazando cierta intervención del Estado con políticas sociales. La tesis número 7 sostiene que el neoliberalismo es radicalmente autoritario. Y esto significa básicamente que sus ideas y sus políticas han sido instauradas en la región a partir de la fuerza, a partir de los gobiernos autoritarios. Ya lo miramos, por ejemplo, en la práctica, aquí en Latinoamérica, comienza a partir de los años 70 con el golpe de Estado al gobierno del presidente Salvador Allende en Chile, y de ahí las sucesivas dictaduras cívico-militares en el Cono Sur y en el Caribe. Entonces, inicialmente se instaura el neoliberalismo a partir de los golpes de Estado, bien sea incluso desde un punto de vista institucional o también parainstitucional. Para el caso colombiano, plantea el autor, quizás no estemos hablando de golpes de Estado o de un proceso violento como se llevó a cabo en el Cono Sur, sino se utiliza un concepto que es muy interesante, que es el tema de la anocracia. No estamos hablando de democracia, sino anocracia, que básicamente significa
un tipo de régimen político en el que contiene rasgos de democracia, pero también rasgos de autoritarismo. Esta tesis entonces manifiesta que las políticas neoliberales se instauran por la vía de la fuerza. Como tendencia general de los procesos considerados normales, legales e institucionalizados, la matriz neoliberal, desde su mismo nacimiento, emerge de la mano de procesos paranormales, ilegales, parainstitucionalizados, como forma de instalarse en la región y desde la mano de la impunidad y la violencia y del terrorismo de Estado. Finalmente, la tesis número 8 plantea que el neoliberalismo es eminentemente colonialista. ¿Qué significa esto? El tema de la colonización. Y aquí entra un concepto que se lo estudia bastante y es el tema del desarrollo. Entonces, las ideas neoliberales se establecieron acá en Latinoamérica bajo la figura o bajo el concepto de desarrollo. ¿Y cómo el concepto de desarrollo es un concepto colonial? Básicamente, establece una gran división entre estados desarrollados y estados subdesarrollados. Es decir, esta dicotomía desarrollo y subdesarrollo es una categoría colonial y que establece básicamente que los países desarrollados deben mostrarle el camino a los subdesarrollados para que salgan de esa situación, es decir, mostrarle la vía del progreso. Pero como lo vimos anteriormente, al ser una estrategia de la clase capitalista, y en este caso de los países desarrollados, van a instaurarle a los países subdesarrollados su modelo de desarrollo en detrimento pues de las prácticas sociales, culturales y comunitarias locales. Entonces, proponía que el desarrollo debía basarse en la especialización de la producción tradicional agrícola dirigida hacia afuera. Contrario a las visiones o a las posturas, por ejemplo, la industrialización, la sustitución de importaciones, sino que bajo la vía del libre mercado, por ejemplo, el caso colombiano, los tratados de libre comercio, la producción debería orientarse hacia afuera, pero especializarse hacia los temas únicamente de materia prima, de recursos únicamente agrícolas. Una visión que riñe pues con las demás posturas. Entonces, a través de esta dicotomía, el neoliberalismo ha logrado posicionar la dependencia y la subordinación neocolonial en la reproducción y acumulación asimétricas entre lo que se denomina centros, periferias o también el norte y los sur globales. Y estas condiciones de precarización, desindustrialización, empobrecimiento, refuerzan la condición de sujeción, subordinación y dependencias neocoloniales de estas periferias ampliadas en el sentido socioeconómico dentro de toda esta economía mundo. De allí que la tesis fundamental del autor es que no se puede hablar de fin de la hegemonía neoliberal ante todas estas crisis, porque como lo hemos visto, es diverso, es resiliente, se sostiene bajo la dicotomía desarrollo-subdesarrollo, y tiene este sistema la capacidad de continuar su curso con nuevos referentes, pero en ningún caso trastocar su núcleo fundamental,
tiene la capacidad de reconfigurarse en su interior a partir del tránsito de posiciones neoliberales ortodoxas como la angloamericana, es decir, de un libre mercado puro, dejar hacer y dejar pasar, hacia las posiciones heterodoxas como el ordoliberalismo alemán, que plantea una intervención del Estado para la regulación del mercado. Podemos observar entonces que el concepto de neoliberalismo es polisémico, es ambiguo, es complejo y es mucho más amplio de lo que muchas veces se nos ha mostrado. Es una trama, imaginémonos una trama, imaginémonos muchos tentáculos que incide todas las esferas de la sociedad, en lo político, en lo económico, en lo social, lo cultural, lo ambiental, e incide incluso en el comportamiento de cada persona, es decir, en la psiquis de cada individuo, y en suma de la vida en toda su totalidad. Si bien en tiempos de crisis, incluso como el que estamos viviendo hoy, y si comprendemos esa capacidad de resiliencia que tiene este sistema, se puede afirmar que este sistema va a lograr reinventar sus tácticas, se va a disfrazar de políticas sociales, incluso solidarias, pero al final su núcleo seguirá intacto. Se hablará de un neoliberalismo fortalecido, o como lo señala el profesor Francisco Puello, un nuevo neoliberalismo. Esas son las 8 tesis que hemos reseñado hoy. Espero haya sido de su interés, les haya gustado. El texto completo del profesor lo pueden consultar en el link que queda al final de la descripción de este video, y nos veremos en una próxima oportunidad.